Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico y donde hoy, después de desayunar, después de tomarme el cafecito, vamos a ver cómo preparo yo mis archivos RAW y qué ajustes les realizo antes de empezar a trabajar y antes de empezar a revelarlo. Estos ajustes son fundamentalmente los ajustes geométricos y con ellos me refiero expresamente a las correcciones de lente, a los ajustes de corrección de perspectiva, a nivelar el horizonte, a recortar la fotografía y a clonar todas las motitas de polvo, todas las personas, todo lo que queramos, justamente antes de empezar con todos los ajustes de tono y ajustes cromáticos. Así que eso es lo que vamos a ver hoy, justamente después de la intro. Bueno, creo que aquí estamos un poquito más tranquilos, ¿verdad? Y es un sitio más adecuado para que os cuente todo lo que os he comentado antes de la intro, que son todos aquellos ajustes que yo realizo normalmente en los archivos RAW antes de empezar a trastear con los ajustes básicos, con los ajustes de tono, con los ajustes cromáticos, que es lo que tenía pensado contaros hoy, es lo que os comenté que íbamos a hacer, pero esto hay que hacerlo siempre antes, o personalmente yo lo hago siempre antes, y es absolutamente básico. Así que vamos a ver uno a uno los 4 ajustes que yo realizo antes de empezar a realizar el revelado del archivo RAW. El primero de todos ellos, ya os lo he comentado, son las correcciones de lente, algo que personalmente siempre tengo activo en mis programas de reveladores de RAW, ya lo hago en Lightroom, ya lo hago en Capture One, ya lo hago en On One Photo Raw, siempre lo tengo activado. ¿Por qué? Porque es algo que de manera predeterminada funciona muy bien, el revelador lo que va a hacer es buscar en su base de datos la lente con la que hemos tomado la fotografía y va a corregir las distorsiones de lente. No voy a profundizar para nada en qué son las distorsiones de lente, pero básicamente son dos, la de cojinete o barrilete, son las dos distorsiones que normalmente se van a corregir con los reveladores de RAW. Aparte de ella, me va a corregir un poquito el viñeteo que tenga la lente, no es lo mismo disparar a 1,4 que a F11, por ejemplo, va a tener más o menos viñeteo y el programa lo va a detectar y va a corregir ese viñeteo para compensarlo, y aparte me va a corregir las aberraciones cromáticas, que son esos salos púrpuras o verdes que normalmente aparecen en zonas de mucha contraste, entre ramas, etcétera, sitios en los que hay mucha luz. Esas 3 correcciones las va a realizar automáticamente el programa y es algo que, como os digo, siempre tengo activo. Os voy a enseñar dónde se hace en On One Photo Raw para que lo veáis, pero es de manera muy sencilla. Así que vamos al ordenador y vamos a ver cómo funciona. Y lo va a hacer de una manera tremendamente sencilla. Fijaos que en cuanto abrimos cualquier imagen en el módulo de revelado, en el modo Develop que tenemos aquí, nos van a aparecer las 3 pestañas que vimos el otro día, podemos añadir más, recordad, y nos aparece una que es la de Lens Correction o correcciones de lentes. De todo esto que tenemos aquí, lo más importante es esto primero que vais a encontrar, que es el perfil de lente. Fijaos que aparecen 2 desplegables, uno que es Make, que sería la marca, y otro que es Lens, que sería el modelo de la lente. De manera automática, en el 99,9% de las ocasiones, On One Photo Raw va a detectar, leyendo los datos EXIF, con qué lente habéis hecho la foto y le va a aplicar las correcciones que ya se saben que van a dejar esa lente perfecta. Puede ocurrir que no lo encuentre porque vuestra lente no tenga datos EXIF. En ese caso tendréis que venir aquí a este desplegable, buscar mi lente es una lente Pentax y el modelo es un modelo, el que sea, ¿vale? Entonces realmente eso es lo que vais vosotros a tener que ver en el caso de que vuestra lente no tenga datos EXIF. Puede también ocurrir que por lo que sea esa lente sea un poco rara y no esté dentro de la base de datos de On One Photo Raw. En ese caso deberíais de venir a esta pestañita que tenéis aquí oculta, que es la pestaña de manual. En esta pestaña de manual tenemos 3 categorías: distorsión, color fringe y fall off. Distorsión es la distorsión que tenemos de barril o de cojín, de la cual os he hablado, y tenemos un deslizador. En 0 lo corregiría al 100%, lo corregiría perfectamente. Si vamos a la derecha aumentaría esa corrección, fijaos cómo todavía la está aumentando más, y hacia la izquierda la estaría potenciando. Fijaos cómo cambia totalmente la foto, no tiene absolutamente nada que ver que lo hagamos al 100, al 0 o al menos 100. Esto simplemente es cuando vuestra lente no la haya detectado o no esté en la base de datos. Color fringe son las aberraciones cromáticas, ya sabéis lo que son las aberraciones cromáticas, esos salos púrpuras y verdes que nos aparecen en zonas con mucho contraste. De esta manera, si nuestra lente no está incluida en la base de datos, podríamos corregirlas. Por una parte las púrpuras, purple, y por otra parte las verdes, green. Y para acabar, la tercera categoría es fall off, que es realmente es el viñeteo de la lente en función de la apertura a la que estemos disparando. Podemos corregir la cantidad de ese viñeteo con el deslizador de Amount, que es cantidad. Podemos llevarlo hacia la derecha, fijaos las esquinas cómo se van a aclarar aún más, eliminando cualquier viñeteo que tengamos, o hacia la izquierda, que realmente lo va a potenciar. Números negativos, está potenciando o aumentando esa distorsión. Y midpoint, que realmente es el punto central de ese viñeteo
y que normalmente no vamos a utilizar. Ya os digo, este apartado manual prácticamente no lo vais a tener que utilizar nunca, salvo que vuestra lente sea un poquito particular y no aparezca en ninguno de estas bases de datos de On One Photo. Y en el 99,99999% de los casos, vuestra lente os la va a detectar automáticamente y por defecto aparece en naranja, aparece marcado, con lo cual no te vais a tener que hacer absolutamente nada. Cargáis el RAW y la corrección de lente estará perfectamente incrustada en vuestro revelado. Bueno, pues ya habéis visto que es tremendamente sencillo y una cosa que os recomiendo tenerlo siempre. No creo que marque mucho la diferencia, pero es algo que os recomiendo tener activo. Ya vosotros podéis trastear todo lo que queráis con ello. El segundo de los ajustes es la corrección de perspectiva. No os confundáis entre corrección de perspectiva y las correcciones de lente, no es exactamente igual. Las correcciones de perspectiva es lo que vamos a poder hacer para corregir esas imágenes en las que las líneas verticales, en vez de ser verticales, se nos quedan un poquito torcidas así. Eso, independientemente de la calidad de la lente, vamos a tener siempre que disparemos en gran angular y no tengamos perfectamente nivelada la cámara. Si estamos disparando con un 14 mm o con un 12 mm o con un 16 mm y estamos haciendo un picado o un contrapicado, sin ningún tipo de duda las líneas van a tratar de converger hacia arriba en el caso de que disparemos contrapicados o hacia abajo en el caso de que hagamos picados. Eso hay gente a la que no le molesta, hay gente a la que nos molesta un poquito más. A mí no me gusta mucho, prefiero que las líneas queden más o menos rectas, no hace falta que queden perfectamente rectas, pero con un poquito de ángulo, no mucho. Y lo que tenemos que hacer siempre es intentar minimizarlo en el campo. Mi consejo es que cuando estéis trabajando con la cámara disparéis lo más horizontal posible, hagáis caso del visor que tenemos y lo hagáis lo más horizontal posible. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es totalmente imposible. ¿Cuándo? Cuando estamos disparando sobre todo arquitectura, en edificios que son muy altos, tenemos que disparar con la cámara hacia arriba, estamos disparando a 14 milímetros y las líneas siempre nos van a quedar muy torcidas. Eso pasa mucho cuando estáis haciendo fotos de catedrales, fotos de rascacielos y todo ese tipo de fotografías. La manera de corregirlo es bastante sencilla. Si no lo habéis podido hacer en el campo, lo vamos a poder hacer en el revelador de RAW. Siempre vamos a tener que pagar un pequeño peaje de recorte de la imagen. Funciona muy bien, vamos a poder verticalizar esas líneas, pero vamos a tener que recortar la imagen, con lo cual, sobre todo ahora que las cámaras tienen muchísima resolución, os recomiendo alejaros o hacer un zoom un poquito más abierto para que vuestro edificio o lo que sea os vaya a quedar con más aire hacia los lados y cuando tengamos que recortar, pues no perdamos algo que sea totalmente indispensable en la fotografía. Si ya sabéis que vais a hacer una foto de este estilo, pues no ajustéis la composición justamente en las esquinas, sino que dejéis un poquito de espacio en lo que vayáis a querer hacer para que tengamos esa capacidad de recortar y dejar la foto bastante vertical. On One nos ofrece una herramienta súper sencilla, mucho más sencilla que la que tiene Lightroom, que tiene muchísimas más opciones, pero eso no significa que funcione peor, simplemente que es más sencilla y más simple de utilizar. Es la pestaña que encontramos denominada Transform o Transformar. Vamos a ver qué deslizadores tiene y qué rapidito funciona. Y lo primero es acceder a esa pestaña. Ya sabéis que no nos va a aparecer por defecto como muchas otras y lo que tenemos que hacer es pulsar este botón de mostrar más y seleccionar la pestaña que nosotros queramos. En este caso, transformar o transform. Súper sencilla la herramienta. Tenemos 4 deslizadores de los cuales fundamentalmente vamos a utilizar uno, que es este de vertical. El deslizador de vertical podemos desplazarlo hacia la derecha o hacia la izquierda y va a corregir las perspectivas, esas verticales, en función de si estamos contrapicando, como este caso en el que estamos apuntando hacia arriba, y las líneas verticales, fijaos cómo fugan hacia un punto imaginario que estaría arriba. En ese caso tenemos que desplazarlo hacia la izquierda y fijaos cómo vamos enderezando nuestras verticales hasta que la tengamos más o menos como nos gusta. Esto lo podremos ir editando poco a poco a lo largo del revelado. Horizontal hace algo similar, pero en el plano horizontal. Yo prácticamente no lo utilizo nunca. Fijaos para que veáis qué es lo que hace si lo veamos al 100%. Es como que va girando la fotografía por si hemos tomado una foto con algo un poco de perfil y queremos hacer que parezca que está tomada de frente. Yo esto no lo utilizo absolutamente nunca. Rotación es exactamente igual a la herramienta de nivelar que vais a ver más adelante, con lo cual yo suelo utilizarlo más adelante, pero sí que es cierto que a veces en conjunto con la herramienta de vertical lo voy utilizando para dejar las líneas tal y como a mí me gustan. Y Scale lo que hace es aumentar la imagen para eliminar estos espacios en blanco que nos quedan cuando vamos corrigiendo. Si tenemos un caso muy extremo, fijaos que tuviéramos este caso, fijaos toda la imagen que perdemos. Por eso os comentaba anteriormente que tenemos que tener cuidado, porque cuando hagamos la escala y recortemos, sin quedarnos con ningún hueco, fijaos cómo perdemos muchísima imagen. En este caso realmente
yo me quedaría con valores de este estilo. No me interesa tampoco que la imagen sea totalmente vertical, pero no me gusta que se quede tan torcida hacia los lados. Con lo cual, yo con algo así me parece que es bastante natural y ahora podría aumentar la escala un poquito para eliminar esos espacios que me quedan en blanco. Normalmente estos espacios en blanco no los utilizo con el deslizador de escala, sino que lo vamos a utilizar con el siguiente de los ajustes, que es la herramienta de recortar, que me va a dar un poquito más de precisión. Esta es la herramienta de transformar y la última o la penúltima que nos queda es la de recortar y nivelar el horizonte. Algo tremendamente básico, algo que lo tenemos muy interiorizado desde siempre, pero que muchas veces se nos olvida. ¿Cuántas veces un revelado súper guapo en el que hemos estado trabajando un montón de tiempo se va al traste porque se nos ha olvidado mirar bien si tenemos la horizontal y hay alguien que le enseña la foto y te dice, ese horizonte está caído, amigo? Fijaos qué tontería y qué sencillo es de corregir. Cualquier revelador de RAW tiene muchísimas herramientas. En ON1 Photo RAW vais a ver ahora que vamos a utilizar la herramienta Crop, con la cual directamente vamos a poder recortar nuestra imagen para dejar la composición tal y como nos gusta, algo absolutamente básico, y la herramienta Nivelar Horizonte, con la cual vamos a poder nivelar el horizonte. Ambas herramientas están dentro de la herramienta a su vez Crop. Vais a ver cómo funciona en cuanto la activemos en ON1 Photo RAW y lo sencillo que es corregir esos horizontes que están caídos. Muy, muy fácil. Y lo primero que vamos a hacer es eliminar estos huecos que nos aparecían aquí. Hemos visto que podíamos utilizarlo con la herramienta transformar y la escala, pero me parece bastante más útil abrir la herramienta crop o recortar, que es esta que tenemos en la izquierda. Esta barra de herramientas podemos pulsar crop y nos cambia la interfaz a este estilo. Tenemos nuestra imagen con esta rejilla en tercios y arriba todas las opciones de la herramienta recortar. El primer desplegable es este que tenemos aquí, que nos va a permitir seleccionar la proporción del recorte. Freeform es forma libre, nos va a permitir recortar de la manera que nosotros queramos. Luego tenemos 1, 1, 2, 3, 3, 4, etcétera, etcétera, y Original Radio, que es la que yo normalmente utilizo. A mí me gusta mantener la proporción original de la fotografía y si luego la tengo que recortar ya lo haré más adelante, pero normalmente siempre intento hacerlo y simplemente recortar es tan sencillo como ir tirando de los deslizadores hasta que nos quede en la zona que a mí me interesa, por aquí y por aquí. Realmente algo así lo podemos hacer y cuando estemos de acuerdo con nuestro recorte podemos pulsar aplicar o podemos pulsar el enter. Pero vamos a ver qué más opciones tenemos. Tenemos W y H, que es width and height, que es anchura y altura de la fotografía, y nos dice cuántos píxeles va a tener este recorte. Si yo pulsara estas dos flechitas, lo que va a hacer es cambiarme las dimensiones. Fijaos cómo me lo está cambiando, viene bien para imágenes, para pasar a vertical imágenes que tenemos en horizontal. Ahora que Instagram está tan de moda, pues es una de las opciones que tenemos. Y luego tenemos esta herramienta de level, que es la que vamos a utilizar para nivelar los horizontes, pero para eso vamos a utilizar otra fotografía que nos va a venir bastante mejor. Aquí tenéis, fijaos esta fotografía que debí de realizar estando bastante borracho, porque si no, no lo entiendo. Vamos a pulsar crop y nos aparece esta interfaz. Lo primero que vamos a hacer es pulsar el botón level de nivelar y nos aparece este icono. Fijaos que es como una especie de nivel y simplemente tenemos que hacer clic en una zona que nosotros queramos, nos va a aparecer esta recta y le tenemos que indicar a ON1 Photo RAW que está nivelado. Fijaos, algo así podemos hacerlo y automáticamente nos va a rotar la imagen. Fijaos cómo me lo está rotando y no me está dejando ningún hueco. Si yo pulso aplicar considerando que ya está bien, puedo pulsar aplicar y me va a dejar la imagen perfectamente nivelada. Ahora, ¿que esta imagen me parece que necesita un recorte? Pues es tan sencillo como pulsar el botón crop y vamos a poder recortarla perfectamente. En este caso podemos incluso panoramizar la fotografía si quisiéramos, podemos llevarnos algo así. Esta la podemos dejar aquí, esto lo podríamos recortar un poquito para que no llegue a la diagonal y dejar una imagen pues bastante más panorámica porque tampoco tenemos mucho interés en la parte alta, no hay muchas nubes y aunque incluso esto podemos... Bueno, así yo creo que está bastante bien. No llega al tercio, pero no me importa absolutamente nada porque me parece, me empieza aquí la ola, creo que está bastante chula así. Y podemos bajarla, bueno, algo así. Y si así me gusta, pulso aplicar y ahí tendría ya la fotografía recortada y perfectamente nivelada. Fijaos, como no tiene absolutamente nada que ver, era antes, fijaos cómo está totalmente torcida y... ahora, y es la manera que tenemos siempre de ir recortando nuestra fotografía y de nivelarlo. Súper sencillo. Y ya habéis visto que para acabar hemos corregido las correcciones de lente, hemos corregido esas perspectivas, esas verticales, las hemos dejado perfectas, hemos nivelado nuestro horizonte, hemos recortado nuestra foto para dejarla como nos gusta y hay una última cosa que siempre hago antes de empezar a revelar los RAW. Bueno, siempre que lo necesita la foto, que es
Clonar. Fundamentalmente clonar las motas que tengo en el sensor. Yo normalmente tengo los sensores un poquito guarros, podría ir a limpiarlos, pero realmente no tengo tiempo, así que lo que hago es cuando disparo en aperturas muy cerraditas, f16, f22, que a veces lo tengo que hacer para conseguir aumentar las exposiciones sin tener que utilizar filtros, pues empiezan a aparecer esas motas en el sensor que podéis ver de manera muy fácil. Eso lo vamos a limpiar de manera sencillita con un OnePhoto RAW, se puede hacer también con Lightroom, con cualquier herramienta. Aquí tenemos dos herramientas diferentes que vamos a poder utilizar en función de lo que queramos clonar. Si son esos clonados tan sencillos como son las motas de los sensores, salpicaduras de agua, a veces estamos disparando cuando llueve la lente, hay una salpicadura y la queremos clonar, vamos a utilizar la herramienta pincel de retoque que funciona muy bien y muy rápida. En el caso de que queramos clonar cosas un poquito más avanzadas, personas, coches, postes de la luz, todas esas cosas que nos molestan en la composición, podemos hacerlo también con esta herramienta que os he comentado, o tenemos la herramienta de Perfect Eraser o borrador perfecto, que tarda un poquito más en hacer los cálculos, pero funciona de manera mucho más efectiva, dejando el área totalmente limpia. Lo vais a ver ahora. Una es más lenta, una es más rápida, una lo hace de manera más efectiva, así que en función de lo que vayamos a hacer, utilizaremos una o la otra. Vais a ver dónde están dentro de un OnePhoto RAW y lo sencillito que es dejar las imágenes perfectas. Vamos a ello. Y esas dos herramientas que os comento son estas que aparecen aquí. Fijaos, Perfect Eraser o letra Q es el borrador perfecto y Retouch Brush o pincel de retoque o letra R, que es la que vamos a utilizar normalmente para detectar todas estas motas de polvo. Fijaos, esta fotografía está tomada F22 creo y tenemos un montón de motas de polvo. Una vez que seleccionemos esta herramienta, simplemente vamos a tener que ir pintando con este pincel de retoque encima de las motas. Fijaos cómo tenemos aquí, como siempre, las herramientas o las opciones de cada una de las herramientas. Podemos controlar el tamaño, la suavidad. Fijaos, podemos hacer una suavidad que sea del 100% y tendríamos este pincel de este estilo. Fijaos así con mucha suavidad, o algo muy brusco que tendríamos algo totalmente neto. Yo normalmente trabajo siempre con suavidades de en torno al 50-60%, me viene bien, la opacidad la voy a dejar al 100%, y directamente lo que vamos a ir haciendo es pintando encima, el tamaño lo estoy cambiando con la tecla del ratón, vamos a ir pintando encima de las motas. Pintamos y esperamos a que haga el cálculo y ahí lo tenemos. Y vamos borrando. Fijaos que un truquito que os doy, si queréis detectar las motas, a veces se ven muy bien en el cielo, como en estos casos, no hace falta que hagáis un punto, podéis hacer líneas, podéis ir cambiando las demás en más, pero hay un truco que sería subir la estructura al 100% y al negativo totalmente la neblina, que es este realizador que tenéis aquí. Cuando hagamos esto, fijaos lo que ocurre, nos queda una imagen muy bonita, muy sutil, un HDR muy chulo, en el que además aparecen todas estas motas que vamos a poder ir corrigiendo de manera muy rápida. Y así podríamos seguir hasta infinito. Fijaos que tenemos un montón de motas. Ahora vamos a resetear. Para resetear, ya os lo comentaré la semana que viene, es doble clic en el deslizador que sea. Esto vale para todos. Y fijaos cómo más o menos tenemos perfectamente ya el cielo, que bueno, podríamos ir viéndolo un poquito al 100%, pero prácticamente lo tenemos sin motas. Sería esta primera herramienta, que es la del pincel de retoque. Si quisiéramos borrar objetos que nos estén molestando, tendríamos que utilizar el borrador perfecto o la tecla Q. Fijaos, aquí tenemos, no lo habíais visto, pero nos aparecen personitas, así que vamos a verlo al 100% para que los veáis un poquito mejor. Y fijaos cómo esta gente que tenemos aquí la vamos a poder eliminar. Si nosotros lo hacemos con la herramienta que hemos hecho anteriormente, le hacemos esto como si fuera una mota, pues bueno, vamos a poder ocultarlo, y en un sitio como este pues no va a llamar mucho la atención porque está en una esquina, muy oscuro, pero bueno, hay maneras mejores de hacerlo, y para eso lo que tenemos es el pincel borrador, que va a funcionar muy bien. Vamos a poder controlar el tamaño y vamos a poder ir pintando directamente encima de lo que queramos borrar. Fijaos, podemos borrar la novia, y ahora sí que tarda un poquito más, pero sí que nos va a dar cierta textura. Fijaos cómo ha quedado bastante bien, nos ha metido un poco del novio, podríamos hacerlo todo a la vez. Y ahora lo que va a buscar es texturas similares para cuadrarlo. Evidentemente no es Photoshop, no es como el tampón de clonar, pero fijaos que vamos, prácticamente perfecto. Lo tenemos aquí sin haber hecho ninguna prueba más y podemos borrarlo a la perfección. Aquí tenemos más personas que las podemos ir borrando. 1, 2 y 3, más o menos ahí lo tenemos, y hemos borrado todas estas personas que teníamos aquí. Funciona muy bien, incluso con objetos bastante más grandes podríamos intentar borrar estas rocas si quisiéramos. Fijaos cómo queda bastante bien para ser algo evidentemente que es bastante complicado y que funciona de manera muy automática, o sea, no estamos haciéndolo como un Photoshop que vas muy al detalle. Pero simplemente es eso, quería enseñaros cómo funciona esta herramienta, que la verdad es que me llama mucho la atención porque es muy efectiva. Ya sabéis, tenemos dos herramientas, pincel de retoque o borrador perfecto.
Y nada más, amigos, hemos hecho absolutamente todas las correcciones, tenemos nuestro archivo RAW perfecto para empezar a toquetear el tono, a toquetear el color, a hacer los ajustes básicos, globales, locales, todo eso es lo que os voy a contar a partir de la semana que viene. Es la parte más divertida de los cursos siempre, lo que es el revelado, lo que más os gusta, y es con lo que vamos a empezar a partir de la semana que viene. Así que esto es lo que os quería contar, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido útil. Ya sabéis que os tenéis que descargar directamente desde aquí la última versión de On-One Photo Raw para tener todas estas herramientas, y antes de despedirme de vosotros, como siempre, el toque gourmet, el chiste gourmet, el chistaco del día, que a veces se me olvida hacerlo, a veces no lo hago por no encansinar, y me dejáis siempre en los comentarios. Así que el de hoy es uno de mis chistes favoritos, llevo contándolo como 2 años y no lo ha pillado prácticamente nadie, así que me la juego con vosotros, que sé que tenéis 2 médicos que se van a licenciar y están hablando con el médico jefe, pero empiezo desde el principio que me lío. 2 estudiantes de medicina que se encuentran después de muchos años. Muy interesante, doctor Juan. No, es que no es así. 2 estudiantes de medicina que se encuentran después de mucho tiempo, estudiantes eran antes, ahora ya son doctores, ¿no? Y le dice uno al otro: hombre, doctor Ramírez, ¿cuánto tiempo sin saber nada de usted? Al final, ¿dónde derivó su carrera? ¿De qué es usted doctor? Bueno, yo al final estuve estudiando una cura para la metástasis del cáncer y la verdad es que es un proyecto vital en mi vida que me ha llevado muchísimo tiempo y que me satisface día a día. ¡Guau! Súper interesante, doctor Ramírez, la verdad es que es muy interesante. Bueno, ¿y tú, al final, de qué te licenciaste? ¿Cuál fue tu especialidad? Yo hago pizzas, una de las mejores pizzas del mundo. ¿Pizzas? ¿Haces pizzas? Sí, son de las mejores, tengo muchísima fama. Joder, doctor Edker, mira que has sido raro toda tu vida, mira que has sido raro toda tu vida. Doctor Edker. La clave es que pilléis lo de doctor Edker, que son los de las pizzas. Te da que pensar, es un humor muy inteligente, no... 2 años llevo contándolo y no le ha hecho gracia ni a Dios. 2 años, esta es la última oportunidad que le doy, doctor Edker. Ese es de las pizzas. A mí no me gustan más las de Casa Tarradellas, no te digo más, pero claro, doctor Casa Tarradellas no... ¿Veis por qué no cuento más chistes? Si es que al final es normal que no cuente más chistes. Amigos, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos! Yo ya no cuento más putos chistes. Este es muy malo, no sé ni un coño me lo han mandado. Doctor Edker, claro, te voy a contar los chistes que me enviáis, son muy malos. Unas 4 estaciones, doctor Edker. Vaya mierda de chiste.